El día de hoy veremos reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es la enfermedad en la que se desarrolla secundaria a un reflujo de contenido gástrico, causando síntomas y/o complicaciones. El reflujo gastroesofágico lo podemos dividir en esofagitis erosiva, cuando hay un daño evidente, o la podemos dividir en esofagitis no erosiva, que es cuando se presentan síntomas intensos pero sin evidencia de daño a la mucosa. En cuanto a su etiología, la podemos dividir en varias partes. Por ejemplo, se puede deber a una hernia hiatal, a un aumento de presión intraabdominal, como es en el caso de la obesidad mórbida, obesidad tipo 2, o incluso con las embarazadas. Otra es la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Otra causa puede ser la misma gastroparesia. En algunas ocasiones puede ser incluso por la edad, ya en edad avanzada, y por estilo de vida. Puede ser por medicamentos agresivos, como pueden ser los AINES, o incluso, como les mencionaba, pues el mismo estilo de vida del paciente, que aquí pues incluiría la dieta. En cuanto a las manifestaciones clínicas o el cuadro clínico, lo podemos dividir de igual manera en síntomas pivote, que son los iniciales, o ya sus complicaciones. En cuanto a los síntomas pivote, podemos considerar aquí, por ejemplo, la pirosis y regurgitación de 30 a 90 minutos post ingesta. Debemos de recalcar que puede empeorar en posición de cúbito, y otros síntomas cardinales pueden ser la disfagia, el dolor abdominal, vómito, la tos e incluso la laringitis. Igual recordemos que en el dolor de reflujo gastroesofágico tenemos que hacer diagnóstico diferencial de síndrome coronario o de dolor torácico
de origen cardíaco. Por lo tanto, también el paciente puede presentar dolor torácico. En cuanto a las complicaciones, pueden ser, la primera de ellas, esofagitis, úlceras, estenosis péptica, puede haber un esófago de Barrett, e incluso un adenocarcinoma gástrico, o esofágico. Igual una complicación, así como un síntoma, se puede presentar laringitis, cáncer laringio, bronquitis, neumonitis, y con esas últimas dos complicaciones debemos también hacer el diagnóstico diferencial de asma. Para el diagnóstico, lo primero que debemos de realizar es, lo primero, una endoscopía. Siempre y cuando no existan mejorías en cuanto a síntomas con terapia empírica, lo que debemos de encontrar para hacer el diagnóstico de reflujo son datos de esofagitis, erosiones y estenosis. Y por lo tanto, también pues debemos de descartar la presencia o evidencia de reflujo durante el estudio. También podemos realizar biopsias. Sin embargo, es únicamente para hacer el diagnóstico diferencial o también para descartar lo que es esófago de Barrett, una metaplasia, o ya incluso encontrar un adenocarcinoma. El siguiente paso que debemos de realizar es unos estudios radiológicos con doble contraste y así para poder definir los detalles anatómicos e igual hacer otros diagnósticos o descartar otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el esófago de punta de lápiz. Otro estudio muy útil es la manometría para observar o analizar el estado muscular del esófago. Y por último, podemos realizar una pH metría de 24 horas. Recordemos que va a ser el estándar de oro para hacer el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Se mide el tiempo total. El paciente tiene que estar supino, posición erecta, en el que el pH tiene que ser menor a 4.
tiene que haber un número de episodios de reflujo para poder evaluar la pH-metría, y los números de episodios mayores a 5 minutos y con una duración del episodio de mayor duración para poder hacer el diagnóstico específico. Para el tratamiento, lo primero que le debemos indicar al paciente va a ser evitar los agravantes. Es decir, vamos a decirle al paciente que deje de fumar, que deje el alcohol, la cafeína, el chocolate, la cebolla, menta, ajo, cualquier alimento que esté muy condimentado o que sea agresivo para la mucosa tanto del esófago como la mucosa gástrica. También debemos de cambiar el estilo de vida. De estas personas que padecen reflujo, ya que, por ejemplo, lo primero y más saludable para todos los pacientes, pues sería bajar de peso, dormir al menos 8 horas, ingesta moderada en cada comida, es decir, comer a las horas y, como les había mencionado, sin comida agravante, y por lo tanto, así como evitar la comida agravante, pues esas personas deben de evitar las cenas copiosas y alimentos que induzcan el reflujo, como lo acostumbra hacer nuestra población, que es comer comidas picantes o el picante en todas las presentaciones. Y es por eso que en este país, en México, se da mucho reflujo gastroesofágico por alimentos irritantes como es el picante. Otra alternativa, ya nos pasamos a lo farmacológico. Aquí lo recomendado hasta la fecha de hoy son los antagonistas H2, que es la ranitidina, a una dosis de 20 o 30 miligramos. Podemos usar IVPs, como es podemos utilizar pantoprazol u omeprazol. Sin embargo, el que más se recomienda es el omeprazol, a una dosis de 20 miligramos, y si esto no es suficiente, podemos duplicar la dosis hasta 40. También hay que recordar que los IVP, estos son más preferibles cuando existe la enfermedad erosiva grave, es decir, esofagitis erosiva. Y por último, que para mí es de las opciones más viables y que se deben de hacer al principio de una esofagitis ya avanzada o ya con un daño evidente, es el tratamiento quirúrgico. Aquí lo que se hace es una funduplicatura
tipo Nissen. Como les dije, ya esto se hace cuando existe ya la enfermedad grave o intratable, o para aquellas personas que no quieren pues gastar tanto tiempo ni dinero en tratamiento farmacológico y lo que desean es recuperarse lo más rápido posible. Espero les haya servido.